quiero que nos enfoquemos muy bien en la decisión que tomaron los que estaban allí presentes. Dice Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora yo vengo una vez más delante de tu bendita y soberana presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo, Señor amado, que estamos necesitados de tu palabra, reconociendo que tus palabras pueden cambiar, pueden transformar y pueden cambiarle la dirección al hombre, reconociendo que tus palabras son lumbreras, Señor, en medio de este camino de tinieblas. Te pido que en el nombre poderoso de Jesús, tú estés hablando por medio de mí, para que cada uno de nosotros escuchemos y entendamos tu preciosa voz. Señor amado, te pido este favor en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate de una manera muy especial, y toda gloria yo te daré, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Amén y amén. ¿Qué harás con Jesús? Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 27, versículo 22, enseña la palabra de Dios lo que hicieron aquellos judíos en aquel entonces con Jesús. Dice la palabra que este hombre llamado Pilato le puso a elegir lo que ellos iban a hacer con Jesucristo. La decisión que ellos tomaron allí fue de crucificar a Jesucristo, de llevar a Jesucristo a la crucifixión. Enseña la palabra de Dios que esas personas, que esos judíos en ese momento, en esa situación, lo que decidieron hacer con Jesús fue llevar a Jesucristo a la crucifixión. Hermanos y amigos, ¿qué harás con Jesús? Cuando una persona escucha hablar de Jesús, inmediatamente entra en un estado decisivo. Cuando una persona escucha el Evangelio de Cristo, cuando una persona se le habla, se le predica la palabra de Dios, entra inmediatamente en un estado decisivo, donde se procede a hacer algo con Jesús. Cuando usted escucha el Evangelio de Cristo, cuando usted escucha hablar el mensaje de Dios, usted se encuentra en ese momento que usted escucha en un estado decisivo, donde usted debe tomar una decisión de lo que usted va a hacer con Jesucristo. Toda persona que escucha el mensaje de Dios, inmediatamente que escucha el mensaje de Dios, toma una decisión: aceptar o rechazar a Jesucristo. Cuando una persona escucha el mensaje de Dios, cuando una persona se le habla de Jesucristo, cuando una persona le presentamos, le evangelizamos y le llevamos el plan de salvación que Dios tiene para esa persona, que es Jesucristo, la persona que recibe el mensaje inmediatamente entra en un estado decisivo donde acepta o donde rechaza a Jesucristo. Podemos decir que la pregunta que Pilato le hizo a todos esos judíos que tomaron la decisión de crucificar a Cristo es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué harás con Jesucristo? Fíjese la pregunta que Pilato le hace. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Y tú qué harás con Jesucristo? ¿Qué decisión tú tomarás hoy cuando tú estás escuchando el mensaje de Dios? ¿Qué harás con Jesucristo? Porque luego de escuchar este mensaje, usted no se puede quedar neutro de que voy a tomar la decisión mañana. No, inmediatamente que escucha, tú tomas decisión. Aunque muchas veces ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué muchas veces no te das cuenta? Porque quizás has pensado dejarlo para mañana y no te has dado cuenta que ya eso es una decisión.
El dejar para mañana a Jesucristo es una decisión de rechazar a Jesucristo en el presente. Luego de escuchar el mensaje de Dios, hermano, nadie se queda neutro. No. O se acepta a Jesús o se rechaza a Jesucristo. Cuando a usted se le predica la palabra de Dios, en ese momento que usted recibe el mensaje de Dios, en ese momento que Dios a usted le habla, que Dios a usted le envía la palabra, usted en ese momento toma una decisión. Toma la decisión de aceptar o de rechazar a Jesucristo. Y yo estoy seguro que ya tú has escuchado el mensaje de Dios. Estoy seguro que tiempo atrás, días atrás, ya has escuchado el mensaje de Dios. ¿Y qué hiciste tú con Jesucristo cuando escuchaste el mensaje de Dios? ¿Qué hiciste tú cuando se te predicó la palabra de Dios? ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Dónde tú le dijiste que Él iba a estar, en tu vida o fuera de tu vida? Creo que debemos analizar qué hicimos en el ayer con Jesucristo para saber lo que nosotros hoy tenemos en Dios. Porque podemos tener, mi alma adora a Jesús, comunión con Dios. Si en el ayer nosotros pusimos a Cristo en nuestra vida, si en el ayer cuando escuchamos el mensaje de Dios le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, hoy en el presente podemos tener comunión con Dios. Si en el ayer cuando escuchamos el mensaje de Dios le abrimos la puerta de nuestro corazón y le dimos la bienvenida a Jesucristo. Pero si en el ayer tú tomaste la decisión de rechazar a Jesucristo, hoy que estás escuchando la palabra de Dios, tienes la oportunidad, hoy también te encuentras en el estado decisivo de aceptar a Jesucristo o de volver a rechazar a Jesucristo. Hoy te encuentras de nuevo en el estado decisivo. Te encuentras en el valle de la decisión hoy. Y si estás vivo es porque Dios te está dando la oportunidad de que tú hagas con Cristo lo correcto. Esas personas que en Lucas capítulo 27 versículo 2 hicieron de Jesús llevarlo a la crucifixión, hicieron lo incorrecto con Cristo. En vez de ellos aceptar a Cristo en su vida, en vez de ellos recibir a Cristo como su Salvador y Señor, ellos tomaron la decisión de llevar a Cristo a la crucifixión. Hicieron lo incorrecto con Cristo. Hay un versículo anterior que también enseña que ellos no querían absolutamente nada con Cristo. Dice la palabra de Dios que en aquel entonces se acostumbraba soltar un preso. Y tomaron al pueblo y le dijeron, mira, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o soltamos a Cristo? Dice el versículo 21, y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Barrabás representa al enemigo. Barrabás representa a Satanás. Esas personas hicieron lo que debían hacer con Cristo, lo hicieron con Satanás, porque le permitieron libertad a Satanás y encerraron a Cristo, cuando lo que ellos debían hacer era abrirle la puerta de su corazón a Cristo, darle la libertad a Cristo para que Cristo hiciera en ellos la voluntad, la obra de Dios. Pero ellos hicieron lo incorrecto. Ellos soltaron en su casa, en su vida, a Barrabás. Hermanos y amigos, ¿qué harás tú hoy con Jesucristo? Es algo que nosotros debemos analizar. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué voy a hacer? Porque quizás en el pasado lo rechazaste. Quizás en el pasado le dijiste, no te doy espacio en mi vida. Quizás en el pasado le dijiste, no quiero comunión contigo. Yo recuerdo que yo con Cristo había hecho lo mismo que hizo el pueblo. Cuando yo no había aceptado a Cristo en mi vida, yo no sabía, hermano, que yo a Cristo le estaba diciendo, apártate de mi vida, que yo no quiero tener comunión contigo. ¿Por qué yo digo que yo era así? Porque yo prefería andar en la calle antes que buscar de Dios. Yo prefería en aquel entonces andar en discoteca, andar en las esquinas, hacer esto, hacer aquello, antes que estar orando, antes que estar buscando la presencia de Dios. Y eso me hacía decirle a Cristo, hermano,
Eso me hacía decirle a Cristo, apártate de mi vida, que no te quiero. Eso me hacía decirle a Barrabás, que es el enemigo, ven, toma la libertad, haz lo que tú quieras con mi vida. Y encarcelen a Cristo. No quiero nada con Cristo. Eso era lo que yo hacía con mis hechos y mis acciones. Cuando a mí me predicaban la palabra y yo no le ponía asunto al mensaje. Cuando a mí se me hablaba de Cristo y yo rechazaba a Jesucristo. Es decir, que si una persona se encuentra hoy rechazando a Cristo, que si una persona se encuentra hoy en los deleites mundanos, en las pasiones carnales, disfrutando los deseos carnales, le está diciendo a Jesús lo mismo que para aquel tiempo con mis acciones yo le dije, no quiero nada contigo. Por eso es necesario que nosotros hoy sepamos bien lo que vamos a hacer con Jesucristo. Ahora, ¿qué hacer con Jesucristo? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer con Cristo? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga con Él? ¿Qué es lo que debemos hacer con Jesucristo? Lo que nosotros debemos hacer con Jesús es aceptarlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Lo que debemos hacer es permitirle la entrada en nuestra vida a Jesucristo. Lo que debemos hacer es permitirle la entrada en nuestros hogares a Jesucristo, como Marta y como María, que la palabra de Dios enseña en el libro de Lucas, capítulo 10, que Marta y María tenían a Jesucristo en su casa, les recibieron en su casa. Lo que nosotros debemos hacer con Cristo es darle la bienvenida en nuestros hogares, es darle la bienvenida en nuestra casa, en nuestra vida principalmente. Confesarlo, porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que se levantó de entre los muertos, mas el que confesare el nombre del Señor, este será salvo, dice la palabra de Dios. Es decir, que lo que yo debo hacer con Jesucristo es abrirle un espacio en mi vida personal, es establecer una comunión con Jesucristo, es buscar a Cristo en la oración, encontrarlo, dedicarme a la oración, dedicar mi vida a Jesucristo. Eso es lo que nosotros realmente debemos hacer con Jesucristo. Ponernos a cuenta con Jesús. ¿Y por qué razón nosotros debemos, queridos amigos y hermanos, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Por qué nosotros debemos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Por qué necesitamos confesar a Jesucristo? ¿Por qué abrirle la puerta de nuestra vida a Cristo? ¿Por qué nosotros necesitamos y debemos hacer con Cristo abrirle la puerta de nuestro hogar a Cristo? Mire el por qué. Porque todo esto es necesario. Confesar a Cristo es necesario para salvación. Dice la palabra que Jesucristo quiere que le abramos la puerta para ir a entrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra que Dios nos llama a ponernos a cuenta con Él. En Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuenta. Entonces la palabra de Dios nos enseña que estas cosas son necesarias hacerlas con Cristo para salvación, para ponernos a cuenta con Dios y para que Cristo entre a nuestra vida. Es necesario abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. Es necesario ponernos a cuenta con el Señor para que Él borre nuestros pecados. Es necesario confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es necesario porque la palabra de Dios así lo enseña. Eso es lo que nosotros debemos hacer con Cristo. Estamos llamados a hacer tales cosas. Debemos, como hizo Leví, que dice la palabra que cuando Jesús lo llamó, en ese momento, él dejándolo todo, le siguió. Debemos seguir a Jesucristo, así como lo siguió Leví. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo llamó a los primeros discípulos, Pedro,
Enseña la palabra que ellos eran pescadores y Cristo le dijo, seguidme y le haré pescadores de hombres. Y ellos le siguieron. ¿Qué hacer con Jesucristo? Seguirlo. Estamos llamados y la palabra de Dios nos enseña y nos manda, nos exhorta a seguir a Jesucristo. Lo que necesitamos hacer con Cristo es lo que la palabra de Dios nos enseña. Abrir nuestro corazón para que Él entre. Establecer una comunión con Él. Comenzar a relacionarme más y más con Dios. Eso es lo que la palabra a mí me enseña. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, queridos amigos y hermanos. Lo que usted necesita hacer con Cristo es abrirle la puerta de tu corazón a Él para que Cristo entre a tu vida. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesitaba. Y lo hice, le abrí la puerta de mi corazón a Jesucristo para que Él entrara a mi vida. Y cuando Cristo vio que yo le abrí la puerta de mi corazón, entonces, como dice su palabra, Él entró a mi vida. Él entró a mi corazón y comenzó a ordenar lo que estaba desordenado. Y comenzó a vendar, y comenzó a sanar, comenzó a curar mi corazón. Comenzó a sacar toda raíz de amargura, comenzó a sacar todo odio, comenzó a sacar todo lo que a Dios no le agradaba de mi vida. Cuando yo hice con Él lo correcto, abrirle la puerta de mi corazón, darle un espacio a Él en mi vida. Yo hice lo correcto con Jesús, que fue darle la oportunidad a Él de que more en mi vida, de que entre a mi vida, de que haga la obra de Dios en mi vida. Usted, hermano y amigo que me escuchan, todos necesitamos hacer esto de hacer con Cristo lo correcto, abrirle nuestro corazón a Él para que Él entre, crearle un espacio en nuestra vida. Hay una historia bíblica que quiero leerte y quiero hablar sobre la mujer de Sunén, la sunamita, que la palabra de Dios enseña que ella al varón de Dios llamado Eliseo le creó una habitación en su casa. ¿Y qué significa esto? Esto significa que esta mujer se preocupó en llevar a Dios a su casa, en que Dios morara en su casa. Y aunque Eliseo no era Dios, pero Eliseo es tipología de Dios en una casa, porque es la palabra de Dios misma, es la misma presencia de Dios. Esta mujer no enseña la palabra que idolatriaba a Eliseo. No, la palabra no quiere decir esto. Esta mujer lo que sí reconocía al Dios que le servía Eliseo. Y ella lo que quiso fue hacerle una habitación. En 2 de Reyes capítulo 4. Dice la palabra, versículo 9. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, mira lo que dice, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede allí. Y así ellos lo hicieron. Le crearon una habitación al varón de Dios para que cuando este hombre pasase por allí, Eliseo, por Sunén, morase en casa de ellos. Pero ¿qué pasa cuando esta mujer hace ese acto de crearle un aposento en su casa al varón de Dios? La palabra de Dios enseña que esta mujer tenía una necesidad. Esta mujer tenía posiciones. Era una mujer valerosa, una mujer que tenía económicamente posiciones. Pero había una necesidad que era que ellos no podían tener hijos. Enseña la palabra de Dios. Y dice la palabra que Eliseo le pregunta, ¿necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? Eliseo, como una actitud de agradecimiento, le está diciendo, ¿tú quieres que yo hable con el rey? Y que le pida algo al general del ejército. Pero ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi, el criado de Eliseo, cuando ella le dice, hermano, que ella habitaba en medio de su pueblo, quería decirle, eso yo lo puedo hacer, eso yo lo consigo. Yo tengo potestad para hacer eso, en pocas palabras. Pero entonces Giesi respondió, Giesi era el criado de Eliseo, y le dice, es aquí que ella no tiene hijo. Identificó Giesi la necesidad para Dios glorificar su poder en la vida de esa mujer, quien había decidido crear un aposento
para el mismo Dios en su casa. Y Giesi identifica la necesidad que estaba pasando esta familia, esta pareja de esposo, y oye lo que le dice la palabra, lo que le dice Eliseo a la mujer. Luego de que Giesi le dijera: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, dijo entonces: llámala. Eliseo le dice a Giesi: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dice el versículo 18: y el niño creció. Y que yo quiero que usted identifique en esta historia, cuando tú tienes una necesidad y cuando tú estás pasando algo adverso y tú necesitas algo mucho más allá que el dinero, mucho más allá que el poder, lo que realmente necesitas es abrirle en tu casa, en tu hogar, un espacio a la presencia de Dios. Esta mujer tenía económicamente, esta mujer tenía poder, tenía dinero, pero había algo que ella no podía hacer con el dinero que tenía. No podía tener hijos y su esposo era avanzado en edad. Pero cuando ella le abre la puerta de su hogar a Dios, que eso es lo que representa el que ella le creó una habitación a Eliseo en su casa, el acto que ella hizo que Dios la premiara, dándole lo que ella necesitaba, supliéndole la necesidad que ella tenía. Y yo hoy quiero decirte que si tú haces lo correcto con Cristo, y al igual que esta mujer, que esta tsunamita, tú le creas una habitación a Jesucristo en tu casa, tú le haces un aposento a Cristo en tu casa, en tu vida, Dios identificará tu necesidad y la suplirá. Y cuando hablo de necesidad, no estoy hablando económicamente, porque Dios también te puede suplir económicamente, pero hablo de necesidades que usted no puede resolver con el dinero. Como ordenar tu casa. Tu casa no se ordena con el dinero. Tu matrimonio no se ordena con el dinero. La situación, si está difícil en tu casa, quizás con los hijos, están rebeldes o están para la calle, no se resuelve con el dinero, se resuelve cuando tú le eres fiel a Dios y Dios quiere premiarte. Ahí es que se identifica, que podemos decir que Dios resuelve esos problemas. Cuando usted comienza a caminar bien delante de Dios y cuando usted hace lo correcto con Cristo, que usted le abre un espacio en su vida y usted le da la bienvenida a Cristo y usted le dice a Cristo: mira, entra para acá, para mi casa y vive aquí. Ahí, hermano, es que nosotros podemos decir que Dios se ve comprometido no solamente en bendecirnos, sino también en suplir la necesidad que tenemos. Dios suple necesidades. Dios cambia, Dios transforma. Pero es cuando Dios ve que nosotros hacemos lo correcto con Jesucristo. Cuando Dios ve que usted acepta a Cristo. Cuando Dios ve que usted confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces Dios inmediatamente se ve obligado, hermano, mire esto, a suplir tu necesidad. Se ve obligado. Porque imagínese, cuando usted comienza a serle fiel a Dios, la palabra dice que Dios se convierte en tu pastor. Y cuando Dios se convierte en tu pastor, a ti nada te va a faltar. Como el salmista David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú le demuestras fidelidad a Dios, tú comprometes a Dios a que supla tus necesidades. Y no quiero que usted me malinterprete, no estoy predicando bendición ni prosperidad. Estoy hablando de necesidades espirituales que nosotros tenemos. Estoy hablando de necesidades que van mucho más allá que una necesidad económica. No quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de bendición económica. Y Dios también te puede suplir económicamente, porque Dios es un Dios capaz de hacer muchísimas cosas en la vida de aquellos que le son fieles a Él. Pero lo que necesitamos es hacer lo correcto con Cristo.
No como aquellos que enseñan la palabra, que cuando Pilato le preguntó ¿qué hacemos con Jesús? Ellos le dijeron, vamos a crucificarlo, crucifícalo. Hermanos y amigos, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué decisión hoy tomas? Decía yo que cuando escuchamos el Evangelio, que cuando escuchamos la palabra de Dios, entramos inmediatamente a lo que es tomar decisión. Decisión de aceptar a Jesucristo, decisión de rechazar. Entramos al estado decisivo, donde tomamos la decisión de darle la bienvenida a Cristo o de rechazar a Cristo. Hoy escuchaste la palabra de Dios, estás escuchando un mensaje de Dios. ¿Qué harás con Jesucristo? Así se titula el mensaje de hoy. ¿Qué harás con Jesucristo? Yo creo que lo correcto y lo que la palabra de Dios enseña es que usted le abra su corazón hoy a Jesucristo. Yo digo que lo correcto y la palabra de Dios lo enseña es que hoy usted establezca una relación con Dios. Que usted hoy le diga a Jesucristo, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Que usted le diga, hoy me decido ponerme en cuenta contigo. Hoy te acepto en mi vida. Eso es lo que usted hoy necesita hacer con Jesucristo. ¿Estás necesitado de Dios? Estoy seguro que sí. En ti hay una necesidad, hay una sed. Necesitas a Jesucristo. Y hoy Dios te está dando la oportunidad, una vez más, para que tú puedas hacer con Jesucristo lo correcto, aceptarlo en tu vida y confesarlo como tu único y suficiente Salvador. La decisión la tomas tú de qué hacer con Jesucristo. Y desde este momento que termino este mensaje, tú tomas la decisión de aceptar o rechazar a Jesús. Y quiero que entiendas esto. Con esto termino el mensaje. Quiero que tú estés consciente de esto. Inmediatamente que termine el mensaje, usted se decide, rechaza o acepta a Jesucristo. Pero quiero que estés consciente que si le dijiste que no a Cristo, lo estás rechazando. Quiero que esté consciente de eso. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Esta es su emisora Radio Dios Altísimo. Bendiciones.